Hola, bienvenido a esta lectura para El Salvador. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot Stars, donde hago predicciones para los países. Voy a estar aquí viendo las energías y los mensajes para ustedes en el presente y el futuro inmediato, que podría estar sucediendo tanto la semana que viene como en las siguientes semanas. Recuerda suscribirte, activar la campana y compartir este video pues para que lleguemos a muchas más personas. Voy a estar haciendo solamente los videos que tengan más vistas porque en estos días intenté hacer 6 videos y la verdad que había sido bastante difícil. Al día siguiente quedé muy drenado, no pude continuar con las demás lecturas, pero aquí estoy retomando las lecturas para ustedes y ahorita vamos a ver para ti El Salvador. Mira. Tienes la carta del control, la carta de la aventura y la carta de Somos el Mundo. El mensaje que yo estoy recibiendo por medio de esta carta, las 3, y también tengo que aclararte de que estas lecturas son para entretenimiento por motivos de liberaciones de responsabilidad. Nada de lo que yo estoy diciendo aquí son hechos. No tengo ningún tipo de contacto con nadie en el país, honestamente. Ni tampoco conozco qué es lo que está sucediendo a profundidad. Pero aquí me habla de una persona que quiere tener el control en el país. Una persona que quiere como cerrar todo lo que sea con respecto a la información. Podría haber algún tipo de secretismo dentro del país, dentro del gobierno, dentro de la situación correspondiente a la salud. Y veo esa energía donde están tratando de censurar, cerrar, no permitir que la información salga de donde están, salgan de adentro. Y yo veo que esa información se va a estar escapando con esta carta de la aventura. Y por todo lo que han tratado de ocultar o de censurar, veo que va a haber como un gran destape, como una gran salida de información que va a ser vista por todo el mundo. Y que va a ocasionar cierto nivel de represión, ya sea a los periodistas o a la persona que se encargue de liquear, de sacar esta información. Pero sí veo información oculta, información secreta, de tal vez cómo se ha manejado la situación o de, tal vez de la cantidad de personas que podrían estar infectadas o de la cantidad de personas que han fallecido, o hay información en general con respecto al país o al gobierno que está oculta y que va a salir y esto va a ocasionar una gran represión en contra de estas personas o del grupo de personas que sea representada aquí. Por darles un ejemplo, podrían estar eliminando en ciertos lugares las salidas o las conexiones por medio de internet. Podrían estar teniendo como estos bloqueos con respecto a información. Podrían estar tumbando incluso la señal de celulares, podrían estar tumbando estos mensajes y va a haber como una gran represión en contra de este grupo de personas, de este individuo o de cierta parte del pueblo que tenga esa energía de salir. Mira, y tiene la carta de la torre, que en este tarot de 8 representa la carta del rayo, y ahora voy a utilizar mis cartas negras también para El Salvador, que son unas cartas muy especiales para mí. Dejar claro que yo no estoy deseándole nada de esto absolutamente a nadie, ni tampoco estoy decretando esto. Yo estoy canalizando las energías de los mensajes que yo recibo de parte de Dios, de parte del universo, y aquí lo estoy exponiendo. Puede que se esté realizando durante esta semana o las semanas que vienen más adelante, puede que demore un poco, pero yo veo aquí un desmoronamiento. Mira la carta del rayo, la carta de la torre. Yo veo un desmoronamiento y esto podría incluso representar lo que es la pérdida de confianza del pueblo en general o de la comunidad internacional en cómo se maneja el gobierno. Cómo esa persona, al tratar de controlarlo todo y mantener cierto nivel de apariencia, ha podido tal vez perjudicar más, y especialmente al tomar estas medidas de represión en contra del pueblo, en contra de cierto grupo de ciudadanos o en contra de periodistas o de personas que hayan soltado o liqueado esta información. Esto es algo que podría incluso hasta costar la presidencia o la posición de la persona que esté tratando de controlar la información.
Podría ser también un miembro del gobierno que ha tratado de controlar la información y que no ha dado los números concretos, que no ha dado la información como es. Pero me abarca una energía muy pesada en estos instantes, me abarca una energía como de dolor, de tristeza, una energía como de que me estoy quedando sin voz. Yo he estado muy bien haciendo estas lecturas, pero me ha llegado esa energía así como de dolor, de tristeza, de mucho sufrimiento en las familias, en las calles. Sale la carta del sota de espadas, la carta del 9 de oros. Uy, mira, ¿a quién se parece esta persona? Llena de dinero en su bolsillo. ¿Se parece a alguien? Y el mensaje que yo también estoy recibiendo con esto, aquí hay unas montañas y una persona montada en las nubes. Es una persona que, una energía para las semanas que vienen, donde podrían estar tratando de ocultar cierta información. Sigo recibiendo ese mensaje. Esta persona aquí es una persona que parece que maneja mucho dinero. Esta persona tiene mucho dinero a su disposición en estos instantes. Y podría tal vez estar ocultando la verdadera cantidad que tiene disponible esta persona para manejar con respecto a la ayuda que podría estar brindando. Mira, esta imagen en este deck me familiariza mucho con los que se conocen como los whistleblowers, estas personas que son las que destapan los problemas, las que destapan las cosas secretas. Y esto le está apuntando a este hombre que tiene esa cantidad de dinero en su bolsillo. Podría destaparse un acto también de donde se descubre durante esta semana de dónde salió cierta cantidad de dinero para la campaña de algún político en su país. Y esto parece que va a estar resurgiendo y aquí va a haber un juicio en base a eso. Me viene la palabra como si se destapara una compra de votos. Y el mensaje que estoy recibiendo es el mensaje que estoy transmitiendo y como siempre le digo, pues una compra de votos en general. No estoy diciendo de ningún partido, ni de qué lado, ni de por dónde, ni quién. Pues liberación de responsabilidades, estos son solo mensajes que yo estoy recibiendo y estoy canalizando, no estoy inculpando a nadie. Pero aquí, ustedes sabrán, cuando esto suceda, me mantienen al tanto, dejando en los comentarios, parece que esa persona va a ser llevada a juicio. Tienes aquí la carta del juicio y tienes la carta del colgado. Esa persona, en la posición que se encuentre, por voto público, podría estar perdiendo su posición, siendo juzgado. O esto puede ser un juicio siendo juzgado por el pueblo o por una entidad internacional o en su propio país por esa represión que quiso ejecutar o que quiso realizar contra el pueblo. Utilicé el término, la palabra ejecutar. Espero que no tenga nada que ver con esto. Y sale la carta del 10 de oros. Me habla de que esta situación de derrumbe, la situación donde algo termina y se abre hacia un nuevo camino, va a permitir que en un futuro El Salvador tenga paz, disfrute de dinero y disfrute de una armonía, disfrute de una tranquilidad. Mira, tengo que darte un mensaje que estoy recibiendo y ahora que tengo esta carta del 10 de oros, tengo que pasártelo. Me están indicando también que tal vez hasta este momento, esta energía del sota de espadas estaba oscureciendo la lectura. Y esto lo estoy viendo de esta manera. Puede ser rumores que han surgido en el país en base a una supuesta corrupción de esta persona
para que no se logre el objetivo. Alguien está tratando de desestabilizar y por eso no salió hasta ahora. Alguien está tratando de desestabilizar el control de este hombre en el país. Y esto podría llevar entonces a esta represión y estos rumores podrían ser falsos. Esta energía de aquí podrían ser falsos en lo que están diciendo. Están haciendo acusaciones o harán acusaciones durante las próximas semanas de que esta persona, quien sea que esté en el poder, se ha embolsillado dinero o utilizó dinero de alguna mala fuente para poder comprar votos, para poder estar donde está. Y parece que todo esto es con la idea de perjudicarlo y de perder estas cosas buenas que vienen para él. Y salió hasta ahora pues porque esa es la energía que está, lo que está sucediendo, lo que está oculto. Porque este 9 de oros que sale aquí, al final termina recibiéndolo el pueblo termina recibiendo este dinero en familia. Y tienes la carta del 7 de copas que me indican aquí que las plegarias y las oraciones de todos ustedes van a ser escuchadas y van a estar recibiendo esa salud, van a estar recibiendo esa bendición. Así es que podrían estar también recibiendo algún tipo de incentivo para que vayan a las iglesias, pues tal vez no se puede salir, pero tal vez para que oren desde sus casas. Y lo están diciendo acá que sus deseos y sus anhelos van a ser escuchados. Y van a poder entonces salir de esta situación. Déjame ver si la verdad va a salir a la luz aquí. Si se va a saber la verdad. Wow, te vuelve a salir la carta del colgado. Aquí hay gente que está haciendo trabajos muy feos para que la verdad se mantenga oculta. Pero al final se va a hacer justicia. La verdad va a salir a renacer, a la luz. Y veo que aquí se va a aclarar el nombre de esta persona, de este gobernante. Y está haciendo, según lo que estoy viendo aquí, está haciendo un buen trabajo, pero está siendo opacado o será opacado por rumores y ciertas entidades que quieren perjudicarlo. Así que esta persona que acá saca la información, que tal vez lo lleva a él a tomar algún tipo de decisión un poco extrema o precipitada, de hacer esa presión y de reprimir, reprender esta represión contra estos individuos o contra este grupo, va a salir a la luz de que todo fue una estrategia para perjudicarlo y para quitarlo del poder. Lo veo como una amenaza. Esta persona representa una amenaza para alguien aquí de poder, ya sea interno o externo. Pero se va a hacer justicia. Así que El Salvador puede tener la paz y la tranquilidad de que la paz va a volver, la tranquilidad va a volver y todo esto que se pronostica aquí va a quedar atrás. Manténganme al tanto, dejen ahí en los comentarios qué les ha parecido esta lectura, compártela con otros compatriotas, déjame tu dedito para arriba y demuéstrame entonces que te ha gustado o que está sucediendo, déjame ahí en los comentarios. Voy a estar seleccionando solamente algunos países para continuar con estas lecturas semanales, así es que si quieres ser uno de ellos, pues compártelo, que lleguemos a 5,000, 10,000 likes. De esa manera, pues sé que te ha gustado la lectura y la continúo haciendo. Manténme al tanto, solamente quiero decretarte de que las cosas salgan bien para cada uno de ustedes, que tengan mucha luz, que tengan mucha tranquilidad y que ninguna de estas cosas negativas les lleguen a afectar o a impactar. Manténganme al tanto, los aprecio, les mando un fuerte abrazo y les decreto mucha luz y progreso.